apariciones documentadas entre el Génesis y el Apocalipsis. Pero aquí está el dato que la mayoría de los teólogos prefiere ignorar. De esas 304 menciones, ni una sola vez, ni una sola, se describe a un ángel como lo que tú estás imaginando ahora mismo. Nada de seres rubios con alas blancas tocando arpas sobre nubes. Nada de bebés regordetes volando en camisón. Eso no existe en la Biblia. Lo que sí existe, lo que los profetas que vieron ángeles con sus propios ojos intentaron desesperadamente poner en palabras, es algo tan radicalmente perturbador que 2 de ellos cayeron al suelo como cadáveres al presenciarlos, y un tercero vomitó de terror. En Isaías vio criaturas de 6 alas envueltas en fuego, cuya voz hizo temblar un edificio de piedra maciza como si fuera de cartón. Ezequiel vio entidades con 4 rostros simultáneos y ruedas cubiertas de ojos girando en todas las direcciones. Daniel vio un ser cuyo cuerpo parecía hecho de crisolito fundido, cuyos ojos ardían como antorchas y cuya voz sonaba como 1000 personas gritando al mismo tiempo. Le quedaron exactamente 0 fuerzas en el cuerpo. No pudo mantenerse de pie, no por reverencia, por terror biológico. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Uno de estos seres, el más hermoso de todos, el que tenía instrumentos musicales literalmente incrustados en su cuerpo, el que caminaba entre piedras de fuego en el lugar más sagrado del universo, traicionó a Dios. Y no lo hizo solo. Arrastró consigo a la tercera parte de todos los ángeles, miles de millones de seres, la deserción más masiva de la historia de la existencia, y las consecuencias de esa traición se siguen sintiendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Lo que estás a punto de escuchar es la clasificación completa de estos seres, no la versión edulcorada que enseñan en las iglesias, no la versión artística que pintaron los renacentistas, la versión que está escrita en hebreo, en arameo y en griego, en los textos más antiguos que la humanidad conserva, desde los serafines que arden en fuego perpetuo hasta el querubín que se convirtió en el adversario, desde Miguel, cuyo nombre es literalmente un grito de guerra, hasta los vigilantes que descendieron al monte Hermón y crearon una raza de gigantes que casi destruye la civilización humana. Y hay algo que necesitas saber antes de empezar. La carta a los Hebreos, capítulo 13, dice que algunos seres humanos, sin saberlo, hospedaron ángeles en sus casas, les sirvieron comida, conversaron con ellos, los dejaron dormir bajo su techo, sin la menor sospecha de que estaban sentados frente a un ser capaz de destruir una ciudad entera. Piensa en eso. Los seres que hacen temblar templos de piedra con su voz pueden sentarse a tu mesa y comerse un plato de comida como si fueran tu vecino. La brecha entre su verdadera naturaleza y su apariencia cuando se presentan ante nosotros es tan inmensa que tu cerebro no podría procesarla. Comencemos desde arriba, desde el lugar más alto del universo, desde el trono. Y lo que rodea ese trono te va a dejar sin palabras. El año era aproximadamente 740 a.C. El rey Usías de Judá acababa de morir después de gobernar durante 52 años. Medio siglo de estabilidad política borrado en un instante. El trono estaba vacío. El pueblo estaba aterrorizado. Y precisamente en ese momento de caos, Dios decidió mostrarle a un profeta llamado Isaías quién realmente ocupaba el trono que importaba. Isaías capítulo 6. Es el único pasaje en toda la Biblia donde se mencionan los serafines. El único en 66 libros. Y lo que Isaías describe cambió para siempre la forma en que la humanidad entendería la presencia de Dios. Dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La palabra hebrea para sublime es nasa, que implica algo elevado a un grado que causa vértigo, y sus faldas llenaban el templo. El término hebreo es shul, los bordes de una vestidura real. Imagínalo, de un monarca cuya sola vestidura desborda el recinto más grande que Isaías conocía. El templo de Jerusalén tenía 30 metros de largo, y no era suficiente para contener el borde del manto de Dios. Pero lo que estaba encima del trono es lo que le robó el aliento a Isaías. Serafines. La palabra hebrea es serafim, que viene de la raíz saraf. Y saraf no significa mensajero.
no significa guardián, significa arder. Los serafines son literalmente los ardientes, criaturas cuya esencia misma es fuego viviente, no fuego que consume y destruye, fuego que purifica. Si pudieras acercar tu mano a un serafín, sentirías un calor tan intenso que tus huesos vibrarían antes de que tu piel registrara la temperatura. No es calor físico, es calor espiritual. La manifestación tangible de la santidad absoluta de Dios, irradiando desde sus cuerpos, como la radiación de un reactor nuclear, irradia desde su núcleo. Isaías los describe con 6 alas cada uno. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Detente aquí un momento. Estos son los seres más cercanos al trono de Dios en toda la creación, los que tienen acceso directo a su presencia, y aún así se cubren el rostro. No pueden mirar directamente a Dios, no por prohibición, por incapacidad física. Es como intentar mirar directamente al sol, pero multiplicado por infinito. La gloria es tan intensa que ni siquiera los seres más elevados del universo pueden soportarla sin protección. 4 de sus 6 alas dedicadas exclusivamente a cubrirse, solo 2 para moverse. Entre 2/3 de su capacidad física invertidos en protegerse de la gloria de Dios. 1/3 para todo lo demás. Esto revela algo que debería erizarte la piel. Los serafines no son seres que adoran cuando les conviene. Son seres cuya estructura física entera fue diseñada para la adoración. La adoración no es lo que hacen, es lo que son, y lo que gritaban, porque no cantaban suavemente. El texto hebreo usa la palabra kara, que significa clamar con toda la fuerza del ser, como un soldado gritando una orden en medio de una batalla: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición en hebreo no es poesía, es el superlativo absoluto. No existe en el idioma hebreo una forma más intensa de expresar algo. Cuando dices algo 3 veces en hebreo, estás diciendo que esa cualidad es infinita. Entre los serafines estaban declarando que la santidad de Dios es literalmente imposible de medir. Y el efecto de ese grito: los quiciales de las puertas se estremecieron. Las puertas del templo, hechas de madera de olivo cubierta con láminas de oro, que pesaban cientos de kilos, vibraron como las ventanas de un edificio cuando pasa un avión supersónico. Y la casa se llenó de humo, no de humo de incendio, de la gloria visible de Dios condensándose en el aire como una niebla radiante. La reacción de Isaías fue instantánea. «¡Ay de mí, que soy muerto!». No dijo «estoy asombrado», no dijo «qué hermoso», dijo «soy muerto», porque en presencia de la santidad absoluta, Isaías se vio a sí mismo como realmente era, y lo que vio lo destruyó por dentro. Pero lo que ocurrió después fue inesperado, completamente inesperado. Uno de los serafines voló hacia él, y en vano caminó, no se deslizó, voló, con un movimiento tan rápido que el aire crepitó a su paso. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. No del altar terrenal, del altar celestial, del lugar donde el fuego nunca se apaga porque es alimentado por la presencia misma de Dios, y con ese carbón tocó la boca de Isaías. Imagina el momento, un ser de fuego viviente acercándose a tu rostro, el calor precediendo al contacto por varios centímetros, tu piel empezando a enrojecer antes de que la brasa te toque, y entonces el contacto. Un carbón del cielo presionado contra los labios de un mortal. Debió sentir como si el fuego del centro de una estrella le atravesara la cara, cada nervio de sus labios gritando de dolor, pero en lugar de destruirlo, en lugar de incinerarlo, el serafín pronunció las palabras más liberadoras que un ser humano podría escuchar. «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». El ser de fuego usó fuego para purificar, no destruir, limpiar. El dolor no era castigo, era cirugía espiritual realizada con el bisturí más preciso del universo, fuego santo. Y aquí viene un dato que conecta a los serafines de Isaías con algo que Juan vio 700 años después. Pero lo guardaremos para más adelante, porque primero necesitas conocer a los seres que protegen el trono. Y créeme,
Lo que Ezequiel vio te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Si los serafines son fuego, los querubines son fortaleza. Si los serafines existen para adorar, los querubines existen para una sola cosa: que nada ni nadie se acerque a lo que no debe acercarse. Y su apariencia es, sin exagerar, la descripción más aterradora de toda la Biblia. Ezequiel estaba junto al río Quebar, en el corazón de Babilonia, cuando el cielo se rasgó. No se abrió suavemente como una cortina, se rasgó, como tela que se desgarra de arriba abajo. Un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, y un resplandor alrededor de ella, y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. El profeta estaba intentando describir algo para lo cual no existían palabras. Cada frase es un intento de aproximación, como alguien que intenta explicar el color azul a una persona que nació ciega. Simplemente no hay vocabulario. Y de en medio del fuego, dice Ezequiel, salía la figura de 4 seres vivientes. Entre cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran rectos como columnas, y la planta de sus pies como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce incandescente recién sacado del horno. El calor que irradiaban era visible, y debajo de sus alas, en sus 4 costados, tenían manos de hombre. Manos humanas en un cuerpo que no tenía nada de humano. 4 rostros, simultáneos, el de un hombre mirando al frente, el de un león a la derecha, el de un buey a la izquierda, el de un águila detrás. 4 rostros fijos en 4 direcciones cardinales. Esto significaba algo que tu mente necesita procesar lentamente. Los querubines nunca necesitaban girar. Veían en todas las direcciones al mismo tiempo. Norte, sur, este, oeste, todo. Siempre. Si fueras un virus intentando entrar a un sistema de seguridad, entre los querubines serían un firewall que ve cada byte de datos entrando desde cada dirección simultáneamente. Sin ángulos muertos, sin puntos ciegos, 0 vulnerabilidades. El rostro de hombre representaba inteligencia, el de león, poder, el de buey, servicio, el de águila, velocidad. 4 aspectos de Dios manifestados en un solo ser. Cada querubín era un sistema de defensa viviente. Pero lo que realmente te va a volar la cabeza son las ruedas. Junto a cada querubín había una rueda dentro de otra rueda, una rueda intersectada perpendicularmente por otra. Imagina un giroscopio del tamaño de un edificio, y la llanta de las ruedas estaba llena de ojos alrededor. Ojos por todas partes, no ojos decorativos, ojos que veían, cientos, quizás miles de ojos en cada rueda, mirando en todas las direcciones. Si los 4 rostros de los querubines eran impresionantes, las ruedas con ojos eran un nivel de vigilancia que no tiene comparación en nada que la humanidad haya creado jamás. Ni los mejores sistemas de cámaras de seguridad del mundo pueden cubrir cada ángulo simultáneamente. Las ruedas de los querubines sí, y su movimiento desafiaba las leyes de la física. Ezequiel dice que iban derecho hacia adelante. Hacia donde el espíritu les movía, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Podían moverse hacia cualquier dirección instantáneamente, sin rotar su cuerpo, porque ya tenían un rostro mirando hacia cada lado. Imagina un vehículo militar que puede ir al norte, al sur, al este o al oeste, sin frenar, sin girar el volante, sin perder un milisegundo. Eso era un querubín, siempre listo, siempre orientado, siempre en posición de combate. Y no se movían en silencio. El sonido de sus alas, dice Ezequiel, era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de un ejército. Si alguna vez has estado cerca de las cataratas del Niágara, sabes que el sonido del agua cayendo se siente en el pecho antes de escucharse con los oídos. Multiplica eso por la voz de Dios. Multiplícalo por 10.000 soldados marchando al unísono. Eso es lo que suena cuando los querubines se mueven. El universo tiembla, la dimensión espiritual vibra, y todo lo que tiene intenciones malignas se congela de pavor. Cuando Ezequiel vuelve a verlos en el capítulo 10, confirma que son querubines, y añade algo que en la primera visión no mencionó. Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. No solo las ruedas, todo el cuerpo.
Cada centímetro de un querubín es un órgano de percepción. Ven con cada parte de su ser. Pero ahora viene la revelación que lo cambia todo. Presta mucha atención. Estos seres aparecen por primera vez en Génesis 3, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del Edén. El texto dice que Dios puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los primeros guardias de seguridad de la historia no eran humanos, eran querubines. Y su misión era absoluta. Nadie pasaría, nadie, nunca. Eran el muro entre la humanidad caída y la inmortalidad. Esta misma función se repite en el diseño del Arca del Pacto. Dios ordenó 2 querubines de oro sobre el propiciatorio con las alas extendidas cubriendo la tapa, y entre esos querubines, exactamente en ese espacio, Dios dijo que se manifestaría. El de los querubines custodiaban el punto exacto donde la gloria de Dios tocaba el mundo terrenal. Eran los guardianes de la puerta entre dimensiones. Y ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación debería hacer que se te erice cada vello del cuerpo. Ezequiel capítulo 28. El profeta recibe un mensaje dirigido al rey de Tiro, pero el lenguaje del mensaje trasciende a cualquier rey humano que haya existido jamás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Lucifer era un querubín, no un ángel común. Un querubín, un guardián, el guardián. Su posición no era la de un subordinado cualquiera, era un protector del trono mismo. Tenía acceso al monte santo de Dios. Caminaba entre las piedras de fuego, el lugar más sagrado del cielo. El ser que se rebeló contra Dios no era un extraño mirando desde afuera. Era el guardia de cor personal del Altísimo. La traición vino desde adentro. Desde la posición de mayor confianza posible, como si el jefe de seguridad del presidente decidiera un día que él merecía sentarse en la silla presidencial. Y esto nos lleva a una pregunta que casi nadie se atreve a formular. Si Lucifer era un querubín, y los querubines tienen 4 rostros y están cubiertos de ojos, si representan vigilancia total, entonces el ser que se corrompió no era uno que carecía de información. Tenía más perspectiva que casi cualquier otro ser creado, veía en todas las direcciones, conocía los atributos de Dios de primera mano, y aún así eligió rebelarse. El pecado no nace de la ignorancia, nace de algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Pero antes de contarte exactamente qué fue lo que Lucifer dijo, las 5 frases que desataron la guerra más grande de la historia de la existencia, necesitas conocer al ser que Dios levantó como respuesta. Porque la respuesta de Dios a la rebelión más grande del universo no fue un decreto, no fue un rayo, fue un nombre: Miguel. La palabra arcángel aparece solo 2 veces en toda la Biblia. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 y en Judas 1, 9. Y en ambos casos está vinculada a un solo nombre. Solo Miguel recibe el título de arcángel en las escrituras canónicas, y su nombre lo dice todo. Miguel en hebreo es Micael, mi significa quién, Ka significa cómo, él significa Dios. ¿Quién como Dios? No es una pregunta filosófica, es un grito de guerra. Es la refutación directa y personal del orgullo de Lucifer. Cuando Lucifer dijo seré semejante al Altísimo, Dios creó un ser cuyo nombre mismo es la negación absoluta de esa pretensión. ¿Quién como Dios? Respuesta: nadie. Ni tú, Lucifer, ni ahora, ni nunca. Daniel, capítulo 10. El profeta había estado ayunando durante 21 días junto al río Tigris cuando algo se materializó frente a él. Un ser cuyo cuerpo parecía hecho de berilo, no berilo pulido, berilo ardiendo desde adentro como si la piedra misma estuviera viva y palpitando con energía. Su rostro parecía un relámpago, no como un relámpago, parecía un relámpago. Si alguna vez te ha caído un rayo cerca, sabes que la luz no solo se ve, se siente, penetra los párpados cerrados. Y hace que el aire a tu alrededor se cargue de electricidad hasta que cada vello de tu cuerpo se levanta. Así era el rostro de este ser, permanente, constante,
un relámpago que no se apagaba. Sus ojos eran antorchas de fuego, sus brazos y pies como bronce bruñido recién sacado del horno, todavía irradiando un calor que hacía ondular el aire a su alrededor, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud, no una persona hablando fuerte, miles de voces convergiendo en una sola frecuencia que vibraba en el pecho antes de llegar a los oídos. Los hombres que estaban con Daniel no vieron nada, pero un terror tan profundo cayó sobre ellos que huyeron. Se fueron corriendo. Hombres adultos, probablemente guerreros, huyeron despavoridos de algo que ni siquiera podían ver. Solo Daniel se quedó. Y dice con sus propias palabras que no le quedó fuerza. Su rostro palideció hasta parecer el de un muerto. Se desplomó sobre su cara, en un sueño profundo, con la frente contra la tierra. El hombre que había sobrevivido al foso de los leones, el que había interpretado los sueños de Nabucodonosor sin pestañear, estaba tirado en el polvo sin poder moverse. Si quieres eso, una nueva profesión en la que pueda. Entonces, el ser le reveló algo que abre una ventana a una realidad que la mayoría de los seres humanos ni siquiera sospecha que existe. Le dijo que desde el primer día que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron oídas. La respuesta fue enviada de inmediato, pero el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días. 21 días de combate espiritual. 3 semanas de guerra invisible en una dimensión que los ojos humanos no pueden percibir. Y quien vino a romper el bloqueo fue Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Escuchaste eso? El príncipe de Persia no era el rey humano. Era una entidad espiritual de alto rango, asignada al territorio del imperio persa. Y fue lo suficientemente poderosa como para detener a un mensajero celestial durante 21 días. Solo Miguel pudo romper la línea. Y después de Persia, el mensajero le dijo a Daniel que también vendría el príncipe de Grecia, otro gobernador territorial esperando su turno. Lo que esto significa es que detrás de cada imperio, detrás de cada superpotencia de la historia, hay una dimensión de conflicto espiritual que los historiadores no pueden ver, pero que determina más de lo que cualquiera imagina. Pero el momento estelar de Miguel estaba reservado para Apocalipsis 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El texto griego dice, Ouk y Shisan. No tuvieron la fuerza suficiente. Lucifer, con 1/3 de todos los ángeles del universo bajo su mando, miles de millones de seres de poder incalculable, no tuvo la fuerza suficiente. Y la consecuencia fue devastadora. Ni se halló ya lugar para ellos. La palabra griega para lugar es topos, de donde viene topografía. No quedó un solo centímetro cuadrado de territorio celestial que pudieran pisar. La expulsión fue total, permanente y sin apelación. Y el cielo celebró. Una gran voz declaró que el acusador de los hermanos, el que los acusaba ante Dios día y noche, había sido lanzado fuera. Fíjate en ese título, el acusador. El de Satanás no dedicaba su tiempo a destruir directamente. Dedicaba su tiempo a acusar, día y noche, sin descanso, presentándose ante el trono de Dios para señalar cada fallo de cada ser humano, como un fiscal obsesivo que no duerme, que no come, que no para, dedicado exclusivamente a demostrar que la humanidad no merece la gracia de Dios. Lo vemos en Job, donde Satanás se presenta entre los hijos de Dios. Lo vemos en Zacarías 3, donde acusa al sumo sacerdote Josué directamente ante el ángel de Jehová, y Miguel lo silenció. Pero la carta de Judas añade un detalle que revela el carácter de Miguel mejor que cualquier batalla, y es un detalle que la mayoría pasa por alto. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, cuando estaban cara a cara, o el guerrero más poderoso del cielo frente al traidor más peligroso del universo, Miguel no usó su propio poder. No dijo, yo te destruyo. No lanzó un ataque.
Abrió la boca y pronunció 4 palabras que son la lección más importante de toda la guerra espiritual. El Señor te reprenda. 4 palabras. No yo te reprendo. El Señor te reprenda. Esa es la diferencia entre Miguel y Lucifer. No era de poder, era de carácter. Lucifer quiso ser como Dios. Miguel entendió que nadie es como Dios. Y paradójicamente, esa humildad era la fuente de una autoridad que Lucifer, con todo su orgullo, nunca pudo alcanzar. Ahora descendamos al nivel de los mensajeros ordinarios, y lo que te voy a contar ahora debería preocuparte, porque estos seres no están en el cielo observando desde lejos, están operando aquí, ahora mismo, a tu alrededor. La palabra hebrea para ángel es malak, la griega es ángelos, ambas significan lo mismo. Mensajero, no guerrero, no guardián, mensajero. La mayoría de los ángeles en la Biblia no pelean ni adoran, comunican, son los portadores de información entre el cielo y la tierra, y son más peligrosos de lo que cualquiera sospecha. Gabriel es el más conocido, y curiosamente la Biblia nunca lo llama arcángel, nunca. Eso es tradición posterior, no dato bíblico. Lo que sí dice es que Gabriel está delante de Dios. En Lucas 1, 19, Gabriel se presenta ante un sacerdote anciano llamado Zacarías, que estaba quemando incienso en el templo, y le dice directamente a la cara, con una autoridad que hizo que las rodillas de Zacarías se aflojaran: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte. Estar delante de Dios es un rango, no una ubicación genérica. Y su especialidad era entregar los mensajes que cambiaban el curso de la historia. Fue Gabriel quien le explicó a Daniel las 70 semanas. Fue Gabriel quien anunció a Juan el Bautista. Y fue Gabriel quien entró a la habitación de una adolescente en Nazaret y le dijo las palabras más impactantes que una mujer haya escuchado jamás. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Una adolescente, un ángel, y una frase que dividió la historia humana en 2. Pero más allá de Gabriel, la Biblia está llena de ángeles sin nombre con un poder de destrucción que desafía la comprensión. Y aquí es donde la cosa se pone realmente aterradora. En 2 de Reyes 19, un solo ángel mató a 185.000 soldados asirios en una noche. Una noche, un ángel. De 185.000 cadáveres al amanecer. Eso es más que toda la población de ciudades como Oxford o Savannah, eliminada en 8 horas por un solo ser. En Hechos 12, un ángel entró a una prisión romana, despertó a Pedro, las cadenas cayeron solas de sus manos, las puertas se abrieron por sí mismas, y Pedro salió caminando mientras los guardias no vieron absolutamente nada. En Génesis 19, 2 ángeles borraron Sodoma y Gomorra del mapa. 2. Estos no eran querubines ni serafines, eran mensajeros ordinarios de rango inferior, y su poder individual era suficiente para aniquilar ejércitos o vaporizar ciudades. Y hay un patrón que debería ponerte la piel de gallina. Casi cada vez que un ángel se presenta ante un ser humano, la primera frase que dice es: no temas. A María, a los pastores, a José, a Daniel, a Zacarías, a las mujeres en la tumba vacía. No temas, siempre. La apariencia natural de un ángel provoca terror biológico instantáneo. No admiración, no asombro poético, terror puro. Algo en la naturaleza de estos seres activa la respuesta de huir o morir en el sistema nervioso humano. Solo una orden directa del ángel puede desactivar esa reacción. Pero existe una categoría de aparición angélica que desafía toda clasificación, y es tan misteriosa que los teólogos llevan 2000 años debatiendo sobre ella sin llegar a un acuerdo. El ángel de Jehová, en hebreo, Malak Yahweh. Este ser aparece docenas de veces en el Antiguo Testamento y hace algo que ningún otro ángel hace jamás, algo que debería ser imposible. Cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3 dice que el ángel de Jehová le apareció en la llama de fuego. Pero 2 versículos después dice que Dios le habló desde la zarza. El ángel y Dios parecen ser la misma persona. Cuando se le apareció a Agar, ella lo llamó El Roi, el Dios que me ve.
Cuando se le apareció a Gedeón, el texto dice que Jehová le miró. Cuando se le apareció a los padres de Sansón, Manoa dijo aterrorizado: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. El ángel de Jehová acepta adoración. Los ángeles regulares la rechazan con violencia. Cuando Juan intentó postrarse ante un ángel en Apocalipsis, el ángel le dijo con urgencia que no lo hiciera. Pero el ángel de Jehová nunca rechaza la adoración. Habla en primera persona como Dios, perdona pecados, hace promesas que solo Dios puede hacer. Los teólogos más rigurosos de la historia han llegado a la misma conclusión. El ángel de Jehová no es un ángel creado. Es una manifestación del Dios eterno antes de la encarnación. Dios mismo presentándose en forma visible para que los humanos pudieran sobrevivir al encuentro. Si eso es correcto, entonces Jacob no exageraba cuando dijo: después de luchar toda la noche con un ser en Peniel que había visto a Dios cara a cara, no luchó con un ángel común, luchó con Dios mismo en forma tangible y sobrevivió, pero no sin consecuencias. Salió de esa lucha cojeando. Nadie toca lo divino y sale igual que como entró. Y hablando de Jacob, lo que él vio una noche durmiendo con una piedra como almohada debería cambiar la forma en que miras el cielo nocturno. Génesis 28. Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. No estaban quietos, no estaban posados en nubes tocando arpas, subían y bajaban. Un tráfico constante, un flujo permanente de seres entre la dimensión celestial y la terrenal. Piensa en eso como el tráfico de datos de la red de Internet más potente jamás concebida. Pero en lugar de paquetes de información, son seres de poder incalculable moviéndose a la velocidad del pensamiento entre el trono de Dios y cada rincón del planeta. Los ángeles reciben instrucciones arriba, las ejecutan abajo y regresan. Nuestra amiga estaba pasando por un momento difícil. Un sistema de comando y control en tiempo real que lleva operando sin interrupción durante más de 3.500 años, sin un solo segundo de caída del sistema, sin un solo error de transmisión. Ahora lo que viene es el capítulo más oscuro de toda la historia angélica, y tiene que ver con una montaña real que puedes visitar hoy en la frontera entre Siria, Líbano e Israel. El término vigilante viene del hebreo ir, que significa el que está despierto, el que observa. En Daniel capítulo 4, versículo 13, Nabucodonosor describe haber visto en una visión a un vigilante y santo que descendía del cielo. El término aparece en las escrituras canónicas, no es invención apócrifa, pero es en los textos de Enoc y en los fragmentos encontrados entre los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumran, donde la historia se despliega con todo su horror. Los vigilantes eran ángeles asignados a una misión específica: observar a la humanidad, no intervenir, no contactar, solo observar y reportar. Eran los ojos del cielo sobre la tierra, pero tenían una vulnerabilidad que nadie anticipó. Veían a los humanos de cerca, conocían sus vidas, sus emociones, su fragilidad. No tenían la protección emocional de la distancia celestial, y en algún momento 200 de ellos tomaron una decisión que alteraría la historia de la creación para siempre. El libro de Enoc dice que descendieron en los días de Jared, cuyo nombre en hebreo significa literalmente descenso, como si el nacimiento de este hombre hubiera sido marcado por Dios como la señal de lo que estaba por ocurrir, y el lugar que eligieron no fue aleatorio. Fue el monte Hermón, 2.814 metros de altura. En hebreo, Hermón viene de la raíz Herem, que significa dedicado a la destrucción, consagrado como anatema, el monte del anatema. Allí, en la cima, juraron un pacto. Si alguno se echaba atrás, los demás lo destruirían. Sabían que lo que estaban haciendo era irreversible, y aún así, descendieron. En Génesis 6 lo registra con una brevedad que esconde una catástrofe de proporciones cósmicas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres.
los hijos de Dios. En hebreo, Bene Ha Elohim. Una expresión que en el Antiguo Testamento se refiere consistentemente a seres angélicos. Imagina la escena. 200 seres de luz descendiendo del cielo sobre la cumbre nevada del monte Hermón. El aire enrareciéndose por la presión espiritual. La nieve bajo sus pies derritiéndose por el calor que irradiaban sus cuerpos. Y Semiaza, su líder, mirando a los ojos a cada uno de los 200 y diciéndoles: «Temo que solo yo cargaré con el castigo de este gran pecado». Y ellos respondieron: «Juremos todos un juramento, y comprometámonos bajo maldición mutua a no abandonar este plan hasta que lo hayamos ejecutado». Y cada uno juró ante los demás un pacto de no retorno. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que no habría perdón. Y descendieron igual. El libro de Enoc los identifica por nombre. Semiaza era su líder, un ser que alguna vez cantó ante el trono del Altísimo, ahora dando órdenes de insurrección en la cima de una montaña. Y Azazel era el que enseñó la tecnología, porque no descendieron solo por deseo, descendieron con un programa. Azazel les enseñó a los humanos la metalurgia de armas, la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y corazas. El sonido de los martillos golpeando el metal caliente resonaba en los valles donde antes solo se escuchaba el viento. Otros enseñaron astrología, herbolaria para hechicería, encantamientos, cosméticos para seducción. Cada conocimiento transferido fue un acto de insurrección contra el orden establecido por Dios para el desarrollo humano. Era como darle tecnología nuclear a una civilización que apenas había descubierto el fuego. El resultado era inevitable: destrucción. Los hijos de esas uniones fueron los Nefilim, del hebreo Nafal, caer con violencia. Génesis 6 los llama los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. Pero ese renombre era militar. No eran héroes de cuentos de hadas, eran máquinas de guerra vivientes, seres híbridos cuya existencia misma violaba las leyes fundamentales de la creación. El libro de Enoc describe lo que hicieron cuando alcanzaron su tamaño completo, y lo que describe te va a revolver el estómago. Primero consumieron todas las provisiones de los hombres, cada cosecha, cada rebaño, o cada reserva de alimento. Cuando la comida se acabó, se volvieron contra los propios humanos y empezaron a devorarlos y a beber su sangre. Los seres que eran mitad ángel, mitad humano, se alimentaban de la carne de los humanos puros. Las aldeas se vaciaban. Las familias corrían al ver las sombras gigantescas acercarse por el horizonte. La tierra se llenó de gritos que nadie respondía y de sangre que nadie vengaba. El texto dice, literalmente, que la tierra presentó queja contra los injustos. La creación entera gemía bajo el peso de una abominación que nunca debió existir. Y el gemido llegó al cielo. Y la respuesta de Dios fue una operación militar coordinada. 4 arcángeles con instrucciones precisas. A Uriel, advertir a Noé. A Rafael, encadenar a Azazel y arrojarlo a la oscuridad en el desierto de Dudael. A Gabriel, provocar que los Nefilim se destruyeran entre sí en batalla fratricida. Y a Miguel, encadenar a Semiaza y a todos sus compañeros en los valles de la tierra por 70 generaciones, hasta el juicio final. Después vino el diluvio, no solo como castigo por el pecado humano. Fue una respuesta específica a la contaminación genética causada por los vigilantes. La palabra hebrea para corrupción aquí es shachat, que implica destrucción completa de la forma original. La humanidad estaba siendo genéticamente alterada. El diluvio fue un acto de preservación biológica tanto como un juicio moral. Y los vigilantes no escaparon. Judas, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2. 24 dice que Dios los arrojó al Tártaro. Pedro usa una palabra que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Tártaro, del vocabulario griego para la prisión más profunda del inframundo, más profundo que el Hades.
Pedro necesitó salir del vocabulario teológico hebreo para encontrar un término lo suficientemente extremo. Están allí ahora mismo. 200 seres que alguna vez volaron entre dimensiones con la velocidad del pensamiento, encadenados en oscuridad absoluta, sin luz, sin sonido, sin esperanza. Imagina una oscuridad tan densa que puedes sentirla presionando contra tu piel, un frío tan profundo que no congela la carne sino el alma, y un silencio tan absoluto que el único sonido que escuchas es el eco de tu propia condena, repitiéndose en las paredes de tu mente inmortal. Entre los seres que alguna vez cantaron ante el trono del Altísimo con voces que hacían vibrar los pilares del cielo, ahora cuelgan en cadenas de un material que no existe en la tabla periódica terrestre. Cadenas que no son de metal, sino de decreto divino. Irrompibles no por su composición física, sino por la autoridad del que las pronunció. Y llevan allí miles de años, esperando un juicio que todavía no ha llegado. Miles de años de oscuridad, de silencio, de nada. Pero aquí viene la distinción que casi nadie entiende, y es crucial, porque si no entiendes esto, no entiendes nada de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual ahora mismo. Existieron dos rebeliones separadas, dos caídas distintas, con consecuencias radicalmente diferentes. Y la razón por la que Dios castigó una con más severidad que la otra revela algo sobre la naturaleza del mal que ningún sermón dominical te va a explicar. La primera fue la de Lucifer. Ocurrió en el cielo. Fue un intento de golpe de estado contra el trono de Dios. Lucifer no abandonó su posición para descender, intentó ascender más alto. Su pecado fue orgullo vertical, quiso subir, y un tercio de los ángeles lo siguieron. Fueron expulsados del cielo, arrojados como estrellas cayendo del firmamento, pero no fueron encadenados, fueron dejados en libertad operativa. Pueden moverse, pueden influir, pueden operar. La segunda fue la de los vigilantes. Ocurrió en la tierra. No intentaron usurpar el trono, abandonaron su puesto. Su pecado fue cruzar una frontera que Dios había establecido como infranqueable. La frontera entre lo angélico y lo humano, entre lo espiritual y lo genético, y por eso su castigo fue inmediato y absoluto, encadenados en el acto, arrojados a la oscuridad eterna, sin libertad, sin capacidad de influir, nada. ¿Por qué la diferencia? Piensa en esto. El orgullo de Lucifer fue devastador, pero no alteró la estructura de la creación. Los ángeles caídos siguen siendo ángeles. Corrompidos, pero estructuralmente iguales a lo que siempre fueron. Lo que los vigilantes hicieron fue diferente en su esencia. Alteraron el diseño mismo de la creación. Mezclaron lo que Dios había separado. Produjeron seres que no debían existir. Contaminaron el código genético de la humanidad. Es la diferencia entre un empleado que intenta quedarse con la empresa y un científico que altera el ADN de una especie entera sin autorización. Ambos cometen un crimen, pero uno de ellos cambia la naturaleza misma de la realidad, y eso, al parecer, cruza una línea que ni siquiera la rebelión directa contra el trono de Dios cruzó. Los ángeles de Lucifer están activos ahora mismo. Apocalipsis 12:4 dice que un tercio de las estrellas del cielo fue arrojado sobre la tierra. Un tercio. Si la población angélica total es de billones, estamos hablando de cientos de miles de millones de seres espirituales de enorme poder operando en la dimensión espiritual que rodea nuestro mundo. No están en prisiones, están aquí, en la misma habitación donde tú estás ahora, separados de ti solo por una barrera dimensional que tus ojos no pueden percibir, pero que es tan real como la pared que tienes delante, y están organizados. Pablo los describe en Efesios 6:12 con una precisión militar que un general de 5 estrellas reconocería. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, 4 niveles de jerarquía, en griego archai, los primeros en rango, exousiai, los que tienen autoridad delegada, cosmocratoras, los administradores de sistemas globales de oscuridad,
y pneumática tes polerias, fuerzas espirituales especializadas en el mal. No es una turba desorganizada, es un ejército con cadena de mando y objetivos estratégicos. Y Colosenses 1:16 revela algo escalofriante. Pablo dice que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Las mismas categorías, la misma estructura. Los ángeles caídos mantuvieron su organización militar intacta, solo cambiaron de bando. Es como un sector completo de un ejército que deserta al enemigo llevándose sus rangos, sus títulos y su cadena de mando. Imagina que mañana el ala completa de inteligencia de un ejército, con todos sus generales, coroneles, capitanes y soldados, todos sus sistemas de comunicación, toda su tecnología de vigilancia, se pasa al bando contrario. Eso es exactamente lo que ocurrió en la dimensión espiritual, y por eso el conflicto es tan sofisticado. No estamos enfrentando una horda primitiva de espíritus desorganizados. Estamos enfrentando un ejército que replica exactamente la estructura del ejército celestial fiel, con generales territoriales como el príncipe de Persia que detuvo al mensajero de Daniel, con especialistas en engaño, en tentación, en acusación, en destrucción, con objetivos estratégicos que se ejecutan a escala global y a lo largo de milenios. Y al frente de ese ejército está el querubín caído. Ezequiel 28 describe la magnitud de lo que se perdió. Toda piedra preciosa era su vestidura: cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 14 piedras, cada una irradiando un aspecto diferente de la gloria de Dios. Y los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para él en el día de su creación. Lucifer no tocaba música, era música. Tenía instrumentos incorporados en su propio cuerpo. Cada movimiento producía armonías que ningún instrumento terrestre podría reproducir. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Piensa en lo que eso significa. La belleza que fue diseñada para reflejar la gloria de Dios se convirtió en un espejo que solo reflejaba a sí mismo. La sabiduría que fue otorgada para servir al Creador se torció para servir al ego de la criatura. Fue como si el telescopio más poderoso del universo, diseñado para observar las estrellas, se girara hacia adentro y se obsesionara con su propia lente. La herramienta se convirtió en el objeto, el reflector se convirtió en el centro. Y aquí hay algo que nadie te dice. Lucifer no se volvió feo cuando cayó, no perdió su inteligencia, no se convirtió en la criatura roja con cuernos y cola que inventó la Edad Media. Pablo dice en 2 de Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. No necesita disfrazarse de algo que no es, retiene algo de lo que fue. Su belleza no desapareció, se pervirtió, se convirtió en un arma de engaño. La luz que una vez iluminó el trono de Dios ahora sirve para cegar a los que la confunden con verdad. Y eso lo hace infinitamente más peligroso que cualquier monstruo grotesco, porque al monstruo lo reconoces, a un ángel de luz no. Y sus 5 declaraciones de rebelión. Isaías 14. Escucha las palabras exactas que salieron de la boca del querubín más hermoso del universo. La primera: subiré al cielo. La segunda: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. La tercera: me sentaré en el monte del testimonio, en los lados del norte. La cuarta: sobre las alturas de las nubes subiré. Y la quinta, la más blasfema de todas, la frase que hizo que el cielo entero contuviera la respiración: seré semejante al Altísimo. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré. 5 veces el pronombre yo. 5 escalones de ambición, cada frase más arrogante que la anterior. No fue un arrebato impulsivo de un momento de debilidad, fue un manifiesto, una declaración de independencia cósmica meticulosamente articulada, pronunciada por un ser que tenía toda la información del universo a su disposición y aún así decidió que él merecía el trono. La respuesta de Dios, un solo versículo:
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 5 verbos de ascenso contra 1 de descenso, 5 promesas de exaltación contra una realidad de caída. Todo el programa de Lucifer, con miles de millones de seguidores, con toda su belleza, con toda su inteligencia, anulado por una sola frase de Dios. No por una guerra prolongada, por un decreto, y ahora la verdad que conecta todo, la que une a los serafines con los querubines, a Miguel con Lucifer, a los vigilantes con los ángeles fieles. Cada ser angélico, sin excepción, fue creado con la misma capacidad, la capacidad de elegir. Los serafines eligen adorar, los querubines eligen proteger, Miguel elige servir, los vigilantes eligieron descender, Lucifer eligió rebelarse, ninguno fue programado, todos eligieron. ¿Recuerdas que te prometí conectar a los serafines de Isaías con algo que Juan vio 700 años después? Aquí está. Apocalipsis, capítulo 4. Juan, exiliado en la isla de Patmos, un hombre de más de 90 años encerrado en una roca volcánica en medio del mar Egeo, es transportado en espíritu al trono de Dios. Y lo que describe combina todo lo que Isaías y Ezequiel vieron por separado en una sola imagen unificada. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. De ojos como las ruedas de Ezequiel. Uno semejante a un león, otro a un becerro, otro con rostro de hombre, otro como águila. Rostros como los querubines de Ezequiel, pero cada uno con 6 alas. 6 alas como los serafines de Isaías. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La misma declaración de santidad de los serafines de Isaías. Es como si Juan hubiera visto la versión completa de lo que Isaías y Ezequiel solo vieron parcialmente. Como si cada profeta hubiera visto una cara diferente del mismo diamante. Y Juan vio el diamante entero. Y la frase que debería dejarte sin aliento: no cesaban día y noche, nunca han parado. Desde el momento de su creación, que precede a la existencia del tiempo mismo, hasta este segundo en que escuchas estas palabras. Ni una pausa, ni un momento de silencio, ni un instante de descanso. Una adoración que ha durado más que la existencia de las estrellas, de los planetas, de la materia misma. Mientras tú dormías anoche, mientras comías esta mañana, mientras el mundo giraba ajeno a lo que sucede en las dimensiones superiores, estos seres seguían gritando: Santo, 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 con la misma intensidad que el primer día. Y seguirán gritándolo cuando el sol se apague y la última molécula de hidrógeno se consuma en el universo. Y los números involucrados son incomprensibles. Daniel 7:10. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Hagamos la matemática. Millares de millares como mínimo son 1 millón. Millones de millones como mínimo son 1 billón. Pero la expresión hebrea implica números tan grandes que el idioma no tiene palabras para ellos. El autor de Hebreos habla de compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis 5:11 dice: millones de millones y millares de millares. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. La población angélica podría ser mayor. Cada estrella que ves en el cielo nocturno podría representar un ángel y te quedarías corto. Estos seres constituyen una civilización que hace que los 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra parezcan la población de un pueblito perdido en medio de la nada. Y están activos. Hebreos 1:14 define su función actual con una claridad que no deja espacio a la duda. Son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No dice que fueron, dice que son. Tiempo presente. Continúo. Ahora mismo, mientras escuchas esta narración, hay operaciones angélicas en curso a tu alrededor que tus ojos no pueden ver. El Salmo 34:7 lo confirma con terminología militar que un soldado entendería perfectamente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa. No visita de vez en cuando. No pasa a saludar. Acampa. Establece un perímetro defensivo permanente.
monta guardia las 24 horas. Y la posición estratégica que ese ángel protege, ese punto en el mapa espiritual que justifica el despliegue de un ser capaz de aniquilar 185.000 soldados en una noche, eres tú. El acto final de este drama cósmico aún no ha ocurrido. En Apocalipsis 20 describe a un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Este ángel prende al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Detente en esto. Un solo ángel, no Miguel, no un escuadrón de querubines, no un ejército de serafines, un ángel sin nombre con una llave y una cadena. El ser que sedujo a 1/3 de la población celestial, que engañó a Eva en el Edén, que tentó a Cristo en el desierto, que ha orquestado guerras, genocidios, imperios de maldad y sistemas globales de engaño durante milenios, será neutralizado por un solo mensajero de rango ordinario. ¿Por qué? Porque el ángel no va con su propio poder, va con la llave, va con la autoridad. Y la autoridad correcta en manos de un mensajero común es infinitamente más poderosa que toda la fuerza bruta de Lucifer y sus miles de millones de seguidores combinados. Y después del milenio, el destino final. Apocalipsis 20, 10. El diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El querubín protector que caminaba entre piedras de fuego en el lugar más sagrado del cielo terminará en un fuego diferente. No el fuego sagrado del monte de Dios que purifica, el fuego del juicio eterno que consume. El ser que fue creado para vivir rodeado de llamas de gloria será consumido por llamas de justicia, por los siglos de los siglos, sin fin, sin pausa, sin apelación. Y Pablo añade en 1 Corintios 6, entre 3, un dato que debería hacer reflexionar a cada persona que escucha estas palabras. Dice que los santos juzgarán a los ángeles, los seres humanos redimidos, los mismos mortales de polvo que los ángeles superan en poder, en inteligencia, en longevidad, participarán en el juicio de los seres angelicales caídos. La humanidad que Lucifer despreció será la que pronuncie sentencia sobre él. La que los vigilantes contaminaron será la que los vea condenados. La que el acusador acusaba día y noche ante el trono será la que se siente en el tribunal mientras él es juzgado. Porque al final nunca fue una cuestión de poder, fue una cuestión de autoridad. Y la autoridad pertenece, siempre perteneció y siempre pertenecerá a uno solo. Al que está sentado en el trono alto y sublime, cuyas faldas llenan el templo, el ante quien los serafines cubren sus rostros porque no pueden soportar su gloria, ante quien los querubines extienden sus alas porque su misión es proteger lo que es infinitamente sagrado, ante quien Miguel se inclina porque entiende que nadie es como Dios, y ante quien Lucifer será finalmente arrojado al lago de fuego porque descubrirá, demasiado tarde, que tenía razón en una cosa: no hay nadie como Dios. Y precisamente por eso la rebelión siempre estuvo condenada al fracaso, al que los ardientes no pueden dejar de adorar, al que los guardianes no pueden dejar de proteger, al que los guerreros no pueden dejar de servir, y al que tú, ahora mismo, después de escuchar todo esto, tienes que decidir si vas a responder como los serafines, cubriendo tu rostro en reverencia, como Miguel, declarando con tu vida que nadie es como Dios, o como Lucifer, creyendo que puedes ser el centro de tu propio universo. La pregunta lleva resonando desde antes de la fundación del mundo, y sigue esperando tu respuesta. ¿Quién como Dios, santo,